Hola, ¿qué tal? Soy Dr. González Ariel, especialista en diagnóstico por imágenes y subespecialista en el área de músculo esquelético. El tema a tocar hoy son las lesiones ligamentarias en la rodilla, los errores que se producen al subdiagnosticar o sobrediagnosticar lesiones. Para ello conoceremos factores que influyen en esto y, como siempre, indicar que como en esta imagen, no solamente tomar una perspectiva, ¿no? Siempre tomar los otros puntos de vista, es decir, los otros cortes, para una mejor caracterización de la imagen, que nos puede confundir claramente en una mala interpretación de la lesión. Para ello debemos identificar claramente las estructuras, siendo los más importantes los ligamentos cruzados, grandes estabilizadores de la rodilla, que por su dirección oblicua van a ser valorados en diferentes planos, en diferentes cortes, pero que también podríamos ayudarnos de cortes adicionales que se realizan en algunos protocolos, cortes oblicuados directamente al ligamento de interés, que nos ayudarán en cierta manera a caracterizar el ligamento, como ser un corte coronal en este caso, que en el cual se ve claramente el ligamento extendido. Vemos en esta secuencia cómo debemos valorar al ligamento cruzado anterior en varios cortes sucesivos, y debemos tener una relación espacial para hacer un correcto seguimiento de este ligamento y sus componentes para evitar un error. Algunas veces podemos llegar a obtenerlos en menos cortes, en 3, no como en el anterior en 5 cortes, pero eso dependerá mucho del factor técnico, la orientación en la programación, el factor anatómico que tenga el paciente y también, como dije, el factor técnico, como ser el espesor de corte, la secuencia que hagan y el espaciado que tenga entre corte y corte. Entonces, factores técnicos que favorecerán o desfavorecerán la imagen. Otra estructura es el ligamento colateral medial, que es un ligamento ancho que presenta dos fascículos, uno superficial y uno profundo. Este último tiene una continuidad o una íntima relación con la cápsula y con el menisco interno. Se lo verá en dos cortes, generalmente en los cortes coronales, de acuerdo a la posición y planeamiento que se realice, como en este caso. Y en los cortes axiales debe ser seguido, aunque no tiene una dirección tan oblicua como el resto de los ligamentos. Hay que evitar confundirlo con otras estructuras y seguirlo hasta su entrecruzamiento con los tendones de la pata de ganso. El ligamento colateral externo es un ligamento mucho más robusto y más oblicuo que el anterior, por lo tanto es visualizado en más cortes coronales, y en los axiales debe ser seguido y tomar en cuenta la íntima relación que tiene a nivel distal y separarlo del tendón del bíceps en su inserción peronea. Otro ligamento es el oblicuo posterior o posterior oblicuo. Este es un ligamento que ha cobrado bastante importancia como estabilizador del compartimiento posteromedial en este último tiempo, estando asociado a lesiones del ligamento cruzado anterior. Por lo tanto, su omisión diagnóstica de una lesión podría conllevar a todavía inestabilidad de la rodilla pese a solucionar con una plástica adecuada del LCA. Presenta una dirección un tanto oblicua, se encuentra por detrás del ligamento colateral medial y se inserta en el margen posteromedial del platillo tibial y se entremezcla con
parte del brazo del semimembranoso. En los cortes axiales debemos hacer un seguimiento, como vemos en la gráfica. El ligamento lateral medial se encuentra por delante y el oblicuo posterior un poco por detrás. Veremos en los cortes axiales, haremos el seguimiento hasta su inserción y su entrecruzamiento con uno de los brazos del semimembranoso. ¿Cuál es el ligamento que está más involucrado en errores diagnósticos o subdiagnósticos que es importante de resolver y es el más frecuente? Obviamente los ligamentos cruzados y dentro de ellos el ligamento cruzado anterior. ¿Por qué nos lleva a problemas? Es decir, a diferencias y discusiones, especialmente con otros especialistas, como sean nuestros queridos colegas los traumatólogos. Y aparte de ello, al mismo paciente, porque en cuestiones de seguros y eso, y un paciente clínicamente es inestable y nosotros informamos de que un ligamento es normal, obviamente no van a autorizar eso y eso va a ser un problema para el paciente que a la larga puede llevar a lesionar otros compartimentos articulares u otras estructuras articulares de la rodilla y a la larga una artrosis, ¿no? Es que el paciente se deja como en la mayoría de los casos. Pero tampoco debemos volvernos tan locos, ¿no? Tratando de identificar este tipo de lesiones. Si tenemos todas las armas y tenemos todos los conocimientos y además podemos poseer un poco de la clínica del paciente, podemos llegar a determinar este tipo de lesiones sin necesidad de este tipo de enfrentamientos entre colegas o discusiones. Sabemos muy bien que en resonancia magnética todo ligamento, cápsula y tendón es hipointenso en todas las secuencias, Pero siempre hay un pero, es decir, veremos más adelante cómo factores técnicos harán cambios en la intensidad de señal de estas estructuras. Por ejemplo, los ligamentos cruzados, los colaterales e incluso la cápsula y los tendones, que nos harán pensar si hay una lesión o no. Dentro de los factores que influyen en el error, tenemos a los factores técnicos y conocimientos. Hablando de conocimientos, me refiero a conocer las variantes anatómicas que existen que nos pueden influir en un error diagnóstico. ¿Y cómo debemos solucionar todo esto? Ya sabemos que la resonancia magnética es operador dependiente, por lo tanto el técnico debe conocer cómo resolver algunos problemas de artificios, posicionamientos, cambios en la señal que se produzcan, el pixelado que existe. Entonces, eso ayudará a adquirir una mejor imagen, ¿no? Y en cuanto al conocimiento, ya lo dije, las variantes anatómicas que posteriormente desarrollaremos y que son importantes al momento de realizar un reporte. En una valoración del ligamento cruzado anterior tenemos una secuencia sagital DP y también un DP. Pero, ¿por qué no llegamos a ver el ligamento hipointenso como en este caso? Bueno, todo dependerá de varios factores, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la anatomía normal del ligamento cruzado. Tiene dos componentes o dos bandas, una anteromedial y una posterolateral. Las mismas tienen una oblicuidad, pero también a la vez tienen oblicuidad diferente y una señal diferente, siendo el anteromedial más hipointenso que el posterolateral. Esa oblicuidad influye en la programación porque tendremos que hacer el seguimiento en varios cortes, dependiendo también de que somos operador dependiente de lo que programe el técnico, cuánto de espesor y cuánto de espaciado entre corte y corte realiza, si realiza una adquisición de buena o mala calidad o de baja calidad para acelerar los tiempos.
pero tenemos otros aspectos que tomar, ¿no? ¿Cómo solucionar estos casos? Podemos ver otros planos, tenemos otros planos, otras secuencias que nos permitirán una mejor caracterización incluso del ligamento, y los adicionales de programar sobre el eje del ligamento a valorar. Como dije, observando otros planos tenemos otras formas de llegar a observar claramente el ligamento. Por ejemplo, en cortes coronales vemos o de proximal o de distal hacer el seguimiento del ligamento y ver su continuidad, su señal y su alineación correspondiente. También en el plano axial podemos llegar a ver, vamos a ir de atrás para arriba o de abajo para arriba, viendo la entesis en el cóndilo femoral en su margen medial, como es hipointenso y se va dividiendo en las dos bandas o en los dos componentes para luego insertarse a nivel de la espina tibial. Ayudados por la programación al eje del ligamento a valorar, por ejemplo al ligamento cruzado anterior, podemos llegar a visualizar mucho mejor al ligamento, tanto en su alineación, continuidad y señal. Pero como les había mencionado, es más hipointenso la banda anteromedial y la posterolateral generalmente tiene un aspecto abanicado o es un poco de menor intensidad de señal. Hay que saber reconocer y aprender que esta diferencia de señal está presente para evitar un error diagnóstico de lesión en ese componente, ¿no? Entonces hacemos la programación habitual, pero siempre tendremos una diferencia algunas veces en el que el otro componente no se verá totalmente en el corte oblicuado realizado. Uno de los cortes que tal vez ayuda más, que no lo uso mucho, pero algunas veces ayuda, es el corte coronal oblicuado. Les pongo este caso, por ejemplo, donde podemos diferenciar incluso cómo tiene los dos componentes ligamentarios, las dos bandas. Pongo este caso específicamente porque tiene, bueno, una separación por una formación líquida que posteriormente veremos, ¿sí? Esta es las bandas anteromedial y posterolateral en un corte coronal oblicuado. Tenemos una secuencia sagital de P convencional en la que se ve la morfología habitual de todas las estructuras, tanto meniscos como ligamentos, que estamos habituados a ver, ¿no? Pero, ¿qué pasaría en el caso de que si obtenemos todo orientado al ligamento cruzado anterior? Cambia la morfología, cambia el aspecto habitual de todas estas estructuras. Entonces, no justifica al final de todo. Es mejor realizar cortes solamente en el ligamento a valorar y no estar cambiando todas estas cosas, todas estas estructuras a las que estamos habituados. Bien, hablando de aspectos técnicos, tenemos cortes sagitales en secuencias de P del ligamento cruzado anterior. Fíjense la diferencia de intensidad de señal entre ambos ligamentos, siendo menos hipointenso el del lado derecho que en comparación a su contralateral. Bien, ahora en los tiempos actuales, gracias al sistema digital, podemos conocer los valores técnicos al momento de la adquisición de las imágenes que nos aportan datos, o conociendo esto podremos saber si realmente es un factor técnico el que está influyendo en esta intensidad de señal que tenemos a la derecha. Bien, en las placas antes no podríamos conocer este tipo de cambios, pero bueno, actualmente sí. Fíjense, por ejemplo, en este caso tenemos un tiempo de repetición de casi 1800, similar que el del otro. Este es el mismo paciente, misma topografía,
pero diferentes valores. Tenemos un tiempo de eco de 50 milisegundos en el de la izquierda y un tiempo de eco de 20 segundos. El tiempo de eco influye en el contraste de las estructuras, pero a la vez nos conlleva a otras cosas que el técnico debe estar acostumbrado a solucionarlas o, por ejemplo, ser avesado en estas cosas. Es decir, si tengo un aumento de tiempo de eco, voy a tener más posibilidades de tener sobreenrollamiento de las imágenes, saber solucionar cómo. Al necesitar más contraste, pierdo señal ruido, entonces voy a necesitar aumentar más mi next o promedio, depende del equipo, para llegar a eso. Y al realizar eso, entonces aumentaremos el tiempo de la adquisición de la imagen. Entonces muchas veces para evitar o para subsanar o para poder liberar más rápido a un paciente, se bajan los tiempos de eco y por lo tanto bajar el next y todo el tiempo y evitar los artificios de enrollamiento que, bueno, van a dar este tipo de señales como la imagen de la rodilla de la derecha. Otro aspecto técnico a tomar en cuenta es el ángulo mágico. Es más que todo un artificio. Es un aumento de la señal que se observa más que todo en secuencias de resonancia con tiempo de eco corto. Por ejemplo, T1, DP, GRE. En algunas ocasiones en secuencias T2 también se observan. Pero la menos sensible a estos artificios es la secuencia STIR. Por tal razón, personalmente, me gusta tener siempre una secuencia STIR en cualquiera de los planos. Mayormente el axial en STIR es mi preferido en rodilla. Algunos prefieren la secuencia de P-SPIR o T2-SPIR al ser los mismos técnicos, al ser una secuencia mucho más rápida que tiene una mejor definición, pero también conlleva a que hay cosas que resaltan más en cuanto a intensidades de señal y es más sensible a otras cosas. Entonces, STIR para mí, tener una secuencia por lo menos me ayuda a diferenciar en otro plano si realmente es algo que de verdad está o es que está haciendo una mala imagen o está haciendo sobreesforzando ese tipo de lesión, o sea, haciendo diferenciar y caracterizar una lesión que posiblemente no existe. Bien, ¿dónde afecta? Volviendo al caso, ¿no? ¿Dónde afecta esto? A las fibras de colágeno que están en tendones, cartílagos, meniscos, ligamentos. Entonces, y esto sucede cuando el ángulo del equipo tiene una dirección de 54.74 grados con la dirección del ligamento, las fibras de colágeno que están alineadas. Entonces, cuando existe esto, pasa que esta interacción entre agua y colágeno hace que el tiempo de eco T2 sea mucho más larga. Por lo tanto, va a aumentar más su intensidad de señal, dándonos este artificio de mayor intensidad de señal o siendo y su intenso el ligamento o tendón. Esto pasa en ligamento cruzado, en tendón rotuliano, predominantemente en tendón rotuliano en su extremo proximal y también en el tendón supraespinoso. Volvemos nuevamente a la valoración con tiempos de eco más bajos de 32 milisegundos que nos dan este tipo de artificios o contrastes menores de los ligamentos. Por ejemplo, en el ligamento cruzado posterior también existe esto, con tiempos de eco de 20 y con 10 milisegundos. Fíjense que es difícilmente caracterizable esto y no como sería normalmente, ¿no? Entonces, tomar muy en cuenta este factor es valioso cuando tienes un equipo en el que tienes muchos pacientes y tienes que ir sacando la mayor cantidad. Como sabemos que son los privados, tener que sacar un paciente lo más antes posible o evitar la espera de otros pacientes. Entonces, estas cosas lo conocen los técnicos y por lo tanto debemos estar muy al tanto de esto. Bien.
Hablando de alteraciones o patología que se presente, tendremos un caso. Una jugadora de básquet amateur de 23 años que realiza gira en el exterior y presenta un trauma hace un mes y medio atrás aproximadamente, con cierto grado de inestabilidad. Se realiza resonancia en el sitio de la gira, ¿no? Y posteriormente retorna al país después de la gira y se realiza nuevamente resonancia, donde le informan una rodilla normal. Entonces, eh, por tal razón, el seguro no autoriza la cirugía y la paciente tenía inestabilidad dada por el traumatólogo, sin ese informe de inestabilidad. Pero bueno, piden mi revaloración, mi opinión. Encontramos a estos cortes donde tenemos al ligamento cruzado con hipointensidad, si bien tiene la hipointensidad, pero el posterior, si, como les había mencionado, tiene ciertos grados de cambios en la señal o una especie de abanico, los fascículos más abiertos, entonces posiblemente sea más difícil de caracterizar, pero llama la atención un cambio en la señal a nivel proximal. En los cortes coronales que se realizan oblicuados al ligamento, veo uno de los fascículos correctamente alineado y con buena señal, pero al fascículo posterolateral lo veo con ciertos cambios y continúo viendo la imagen de intensidad intermedia sin continuidad de fascículos. En los cortes oblicuados en sagital también ya se ven estos cambios en la señal y esa señal heterogénea o isointensa focal del extremo proximal y el componente anteromedial indemne. Entonces, peor todavía en las secuencias con saturación grasa se continúa observando ese tipo de cambio en la señal. Esto resultó en una lesión parcial crónica, obviamente, y les informé este tipo de lesión parcial crónica, pero uno de los factores por el que dijeron que no informaron como tal, como normal, es que no encontraron un estigma de los típicos estigmas o hallazgos indirectos de impronta osteocondral en el cóndilo femoral externo u otra alteración en la alineación. Tampoco, obviamente, no encontraron líquido articular. Pero al ser una lesión que está recuperando, obviamente no vas a tener mucho edema, no vas a tener líquido articular y posiblemente no hayas tenido una impronta osteocondral, que en este caso era muy pequeña, era muy poco notoria, ¿no? Y en el sitio de esa lesión de impronta tenía el pequeño defecto condral, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de resolver este tipo de lesiones y diagnosticarlas correctamente. También vemos los cortes axiales también para hacer el seguimiento, como encontramos uno de los componentes, vemos esa pequeña imagen hiperintensa y cambios en la señal con discontinuidad de uno de los componentes, donde yo no lo llego a caracterizar claramente, el otro componente sí, y a nivel distal es mucho más difícil de diferenciarlo. Ya se vuelve a encontrar nuevamente los dos componentes a nivel distal, pero con cambios en la señal más proximal, ¿sí? Una vez diagnosticada, la paciente fue operada y modificado todo, ¿no? Fue operada y el traumatólogo nos mandó las imágenes confirmando por la operación por artroscopía de la lesión crónica que tenía y el foco de sinovitis del menisco que personalmente no lo encontré en la resonancia. Entonces, cuando tenemos un ligamento que tiene engrosamiento, cambios en la señal,
pérdida de su definición, ya inferimos que existe una alteración o una patología o lesión del mismo. Y debe ser valorada tanto en los cortes sagittales en DP, con saturación grasa, viendo bastante cambios en la señal, no posee el patrón fibrilar o fascicular normal de los componentes, con cambios entesopáticos, ya debemos pensar en algún tipo de alteración. En este caso tenemos que, uno pensaría, bueno, cambios en la señal y engrosamiento, pérdida de la definición, igual lesión del ligamento. Pero debemos tener en cuenta que hay modificaciones de una degeneración mucoide del ligamento cruzado que nos produce estos cambios en la señal. Por lo tanto, hay que tomar muy en cuenta. Estos pacientes pueden o no tener dolor o restricción del movimiento. Está más relacionada a la edad, por encima de 40-45 años, pensar en este tipo de alteraciones, no pensar por debajo de 40-45 años por debajo, muy difícilmente vamos a tener este tipo de alteración. Es un atrapamiento de tejido sinovial, generalmente adquirido dentro de las fibras, interpuestas entre las mismas. Por tal razón, mantienen la dirección de los fascículos ligamentarios, pero se interponen estas fibras de tejido sinovial dentro. Puede predisponer a los quistes intraligamentarios, pero como digo, a veces, ¿cuál fue primero, el huevo o la gallina? Hay una discusión entre saber si los quistes ligamentarios aparecen primero o es que la degeneración mucoide. Y en muchos casos van a encontrar que en valoraciones primarias que tienen quistes y después aparecen las degeneraciones mucoides. Entonces es muy difícil establecer, pero la mayoría de las veces dicen que predisponen más a quistes. Por resonancia magnética es mejor detectada que por la artroscopía, porque el ligamento por fuera puede estar correctamente, solamente está engrosado, pero estos cambios no se pueden ver en la forma interna por artroscopía. Este patrón se asemeja al tallo de apio en secuencias T2 con fibras intercaladas, como si fueran los tallos del apio como tal, y en secuencias T1 pierden casi toda su definición, no permitiendo caracterizar claramente los fascículos ligamentarios. Y obviamente no hay antecedentes de trauma previo o no tienen signos de inestabilidad. En los cortes axiales también debemos hacer el seguimiento para no tener el error de cambios de direcciones o pérdida de la continuidad de uno de los fascículos. Así que siempre valorar en todos los planos para no estar cometiendo un error de decir, bueno, hay una degeneración mucoide y nos perdemos una pequeña lesión en el lugar. También tenemos degeneración mucoide del ligamento cruzado posterior con engrosamiento, cambios en la señal, pérdida de su definición. Verán acá una hipointensidad que está por detrás del ligamento y este es uno de los componentes meniscofemorales, el posterior o de Risberg, que no tiene cambios en la señal. Ligamento engrosado y con cambios. Además está asociado a quistes paraligamentarios o a nivel proximal. Igual hay cambios entesopáticos. Persona adulta, pensar más en este tipo de cambios. Incluso el ligamento cruzado anterior tiene ya cambios degenerativos mucoides. Bien, tenemos este caso de paciente que presenta engrosamiento con cambios en la señal. Parecería una degeneración mucoide. Aparentemente tenemos por delante una hipointensidad que es parte del ligamento menisco, de los componentes de los meniscos femorales. Por delante tenemos el ligamento de Humphrey y por detrás mucho más delgado al de Risberg, al posterior, que también tiene variaciones, es decir, pueden estar presentes los dos o puede
estar solamente uno o directamente faltar los dos. Bien, volviendo. Entonces, estos cambios en la señal podrían ser interpretados como una degeneración mucoides, pero hay falta de la continuidad de este paciente, de la continuidad de fascículos ligamentarios. Además, debemos tener en cuenta siempre los datos clínicos de este paciente, de un paciente, antes de valorar, fijarse todos los datos que poseamos, ¿no? Vemos estas características como en el gráfico visualizado. Paciente con dolor, dificultad al caminar, 38 años. Teniendo esta edad, muy difícilmente va a tener una degeneración mucoide. Además, este paciente tenía una inestabilidad. Entonces, otra cosa más que nos suma para pensar en una lesión parcial. Otro caso en el que tenemos un ligamento engrosado, bastante engrosado, con continuidad de fascículos, pero hay señales hiperintensas laminares a nivel proximal, rotura parcial o quiste intraligamentario. Hay que seguir valorando en los siguientes planos, donde vemos que es una formación de aspecto líquido. Paciente de 52 años, mal nos llama a pensar en una degeneración mucoide que podría estar asociada a esta formación quística, ¿no? Hay quistes intraligamentarios y también hay quistes paraligamentarios adyacentes o interligamentarios, incluso entre ligamentos cruzados. Como en este caso, pueden estar asociados incluso a formaciones quísticas intraóseas en su entesis tanto proximal como en el fémur, como a nivel distal, en su entesis en el platillo tibial. Entonces, viendo que hacen repliegues sinoviales con edema subyacente. Bueno, como les había dicho, ¿cuál fue primero? No sabemos si ese repliegue sinovial primero o el quiste. Generalmente encontrado en los casos, y la mayoría de la literatura habla de los quistes sinoviales producen una expansión hacia la entesis, aprovechan, como en algún artículo, los canales vasculares que tiene en la cortical abierta y por ahí ingresa el líquido sinovial y produce estos repliegues. Por tanto, es de ahí que pues, se pueden producir estos cambios. Como siempre, valoración en los diferentes planos, tanto coronales también, donde vemos esta llegada de los ligamentos y cómo producen estos repliegues sinoviales a nivel distal. Y también los quistes intraligamentarios. Ahí vemos marcadas con las flechas a las estructuras ligamentarias intraligamentarias. Y también existen los intraligamentarios y paraligamentarios, como en este caso, marcados con las flechas. Intraligamentarios y paraligamentarios. O una extensión del quiste por fuera del mismo. Quistes paraligamentarios propiamente no tienen un origen establecido, pero se encuentran próximas a las entesis ligamentarias y discurren entre ambos ligamentos. Estas estructuras generalmente se dan algunas veces en pacientes jóvenes y son causas de bloqueos o dolores articulares. Entonces, importante determinar este tipo de lesión y no confundir solamente con líquido articular. Vemos un ligamento que aparentemente presenta una continuidad normal en los diferentes cortes. Será normal realmente. 27 años, jugador amateur.
pero presenta sensación de inestabilidad. Entonces, debemos tener mucho cuidado y valorar todo en conjunto. Aparentemente, por la resolución espacial que hacemos, está completo uno de los componentes. En los otros cortes también aparentemente está completo, pero me falta algo. ¿Qué es lo que me falta en estos cortes? Hay algo que no cuadra. Seguimos al ligamento en corte coronal, donde vemos uno de los componentes, el anteromedial, que está alineado completo, pero el otro componente lo veo muy delgado y además aparenta discontinuo en esta región. El otro sigue completo, pero acá pierdo la definición total del componente posterolateral y se lo ve muy delgado. El otro componente ya llegó a su antesis proximal y finalmente está demasiado adelgazado y hay líquido en el sector. El caso es una rotura parcial del ligamento cruzado. Obviamente en el corte sagital aparentaba estar indemne, pero uno de los componentes, pero debido a la oblicuidad que tenía y la falta de visión de este otro ligamento, iba a ser difícil. Por eso siempre ver todos los planos que tengamos. Ya viendo los cortes axiales, viendo de abajo, vemos la entesis, cómo sale uno de los componentes, vemos vacío, pérdida de la definición, adelgazado, ondulado, flexuoso, el ligamento que se encontraba roto parcialmente. Si lo vieron, bien, bien, los felicito. El paciente que tenía una rotura parcial obviamente no se veía en los cortes convencionales. Por tal razón se realizaron, ya el técnico se dio cuenta, hizo los cortes adicionales sagitales, oblicuados, que normalmente como protocolo de donde trabajaba antes, no se realizaban estos cortes oblicuados a no ser que sean necesarios. Lo vio el técnico y bueno, se determinó la lesión como se encontraba flexuoso el otro componente que en los cortes convencionales no se llegaban a ver. Control postquirúrgico con un neoligamento con buena neoligamentización, hipointenso, continuo, bien alineado, sin complicaciones aparentes, tanto como proximales. Por ejemplo, por lo menos acá, proximal. Les presento otro caso. Pensaremos en una degeneración mucoide o una lesión parcial, un ligamento cruzado posterior con cambios en la señal, hiperintensidad en su señal intermedia, aparente discontinuidad, pero siempre hay que tomar en cuenta que tenemos cortes parciales que debemos seguir siempre en varias adquisiciones o cortes, ¿no? Y cambios, edema líquido alrededor y todo lo demás, ¿no? Entonces, hacemos el seguimiento en los cortes siguientes. Por ejemplo, en el corte axial vemos cómo sale de su entesis normal. Se le ve al ligamento íntegro sin cambios en la señal. Solamente algo posterior que presenta un tenue cambio en la señal, pero a nivel distal llega normal, sin signos de rotura, sin diferencia de dirección de fibras o retracción de las mismas. Bien. No tenía antecedentes de trauma, paciente de 60 años, tiene cambios mucoides, pero no tiene lesión parcial, pese a que tiene una señal intensa central. También debemos conocer que el ligamento cruzado posterior tiene dos componentes, al igual que el anterior, solamente que al tener
al ser un ligamento más grueso y más compacto y menos tensión aparentemente por la dirección que tiene no se logran diferenciar la mayoría de las veces. Tiene un componente anterolateral y posteromedial, a diferencia del anterior. Entonces, a tomar en cuenta también que pueden llegar alguna vez a visualizar con alguna separación de quiste intraligamentario, pueden ver por dentro de esta y separadas las fibras. Entonces, pensar que también tiene dos componentes ligamentarios. En los cambios postquirúrgicos debemos valorar la dirección, alineación y la continuidad, además de la señal del neoligamento, lo que llamamos neoligamentización, que es una hipointensidad del neoligamento que adquiere a posteriori en un tiempo determinado postquirúrgico, generalmente después de los 4 meses o 6 meses o más, ya el ligamento tiene que estar hipointenso, aunque he encontrado casos con nuevas técnicas de, de, de hidratación de ligamento, de neoligamento, donde he encontrado a los 2 meses ya neoligamentización. Perdón. Entonces, si ustedes ven un neoligamento que tiene estos cambios en la señal difusos, engrosados, ustedes piensan, bueno, pienso en rotura o lesión del neoligamento, ¿no? Y este era un paciente de 29 años, 5 meses postquirúrgico, más todavía pensar que ya debería estar neoligamentizado ese, esa plástica. Entonces, nuevamente, fíjense algo que tenemos que tomar en cuenta. El tiempo de eco de 10 milisegundos, que nos está dando una mala definición, un mal contraste de este ligamento. Por lo cual, tomar en cuenta de valorar siempre en los otros planos. Para eso pedimos en estos casos que se hagan cortes coronales en secuencias STIR, donde veo al neoligamento homogéneo, hipointenso y claramente continuo, ¿no? Un error de mala interpretación que podría llevarlo, o incluso al mismo traumatólogo viendo esto, le da la duda de decir, bueno, no me parece que está roto. Hay que acostumbrar a que siempre deben ver todos los planos. Y en los casos difíciles donde no podemos ver nada, no podemos valorar casi nada, pasa esto de que no por los artificios metálicos nos degradan la calidad de imagen y no nos permiten una correcta caracterización. En algunas ocasiones, o en la mayoría de los casos, siempre las secuencias con saturación grasa deben ser reemplazadas con STIR. Como les dije, adoro en parte el STIR porque es menos sensible a estos artificios. Pero como siempre, me olvido guardar casos y lastimosamente no encontré mis casos de cómo hice el reemplazo de estas secuencias. En cambios postquirúrgicos, igualmente tenemos cambios en la señal, pero aparente continuidad de ligamentos o por lo menos dirección, algo alineadas, ¿no? Y con cambios edematosos, modificaciones edematosas óseas, líquido articular, edema de la grasa. El neoligamento está todavía con cambios en la señal, un poco proximal está mucho mejor. Entonces, hay que tomar en cuenta en estos casos el tiempo postquirúrgico, cuando son cambios mediatos. Este paciente a menos de un mes es valorado nuevamente por resonancia magnética, por ser un cambio inmediato, sospechando tal vez algún tipo de lesión o algo. Pero con todos estos cambios en la señal es muy difícil determinar claramente si hay algún tipo de lesión o no. Por el manejo intraquirúrgico, toda la agresividad que se tiene que hacer,
toda la injuria a la articulación que produce el edema y la distensión líquida y el mismo neoligamento que presenta estos cambios en la señal. Entonces, a veces es, o la mayoría de las veces, es difícil determinar o caracterizar claramente. Tenemos otro neoligamento en secuencias de P y con saturación grasa. Vemos la continuidad y alineación conservada sin alteraciones a nivel intratunelización distal, ¿no? Hacemos el seguimiento en los cortes coronales y el ligamento con correcta alineación. Todo lo demás. Otro caso, paciente de 27 años sin antecedentes traumáticos, presenta un dolor anterior patelofemoral, nada relacionado con inestabilidad, ¿no? Y vemos en los cortes convencionales que realizan cambios en la intensidad, cierta pérdida de la definición del neoligamento. Veo algo muy rudimentario, no nos olvidamos de esto, no es una lesión, sino muy rudimentario. ¿Será una lesión parcial del ligamento cruzado? También en los cortes con saturación grasa vemos la misma definición, ¿no? O adelgazamiento y pérdida de la definición parcial en ciertas zonas. Hacemos el seguimiento, como siempre, en los cortes coronales o axiales y vemos de atrás de abajo para arriba, ¿no? Cómo sale del margen medial del cóndilo externo, bien delgado, tipo intenso, pero muy delgado. Sigue su alineación, pero no encuentro al otro componente. Hacemos el seguimiento en los cortes axiales, nuevamente salida del ligamento, solamente veo uno de los componentes, el otro componente no se encuentra, no se logra evidenciar. Y este caso resultó ser una hipoplasia del ligamento cruzado anterior. Puede haber agenesias, directamente a ausencia del ligamento cruzado anterior en su totalidad, hipoplasia cuando falta uno de los componentes, o una agenesia incluso de ambos ligamentos o agenesias bilaterales de ambas rodillas, etcétera, que están asociados a ciertos síndromes. Otro caso donde tenemos ya también imagen que podría corresponder al ligamento cruzado posterior, pero nos llama la atención, no es delgado el ligamento cruzado posterior y además este es el sitio de inserción del ligamento cruzado posterior y no tengo ningún fascículo en esta zona. Es como si estuviese cercenado desde ese lugar. Bien, veo la cápsula articular, obviamente veo líquido ahí interpuesto por la articulación. Será una lesión parcial bastante cercenado, pero no hay que hacer el seguimiento de los siguientes cortes. Es un paciente de 44 años por un diagnóstico de meniscopatía sin criterios de inestabilidad, o al menos clínicamente no. Entonces pensemos. Hacemos el seguimiento de todos los cortes, donde tenemos que el ligamento se encuentra indemne, el ligamento cruzado anterior, bien, tiene ciertos cambios, por los 44 años seguramente, y vemos la estructura hipointensa, los diferentes cortes que llega al mismo sitio o cerca al sitio de inserción proximal del ligamento cruzado posterior proximal. Vemos los cortes convencionales, donde vemos la misma estructura,
pero no llegamos a caracterizar claramente ese ligamento robusto que solemos ver en el ligamento cruzado posterior. Tenemos la meniscopatía, obviamente, pero tenemos una estructura que esa estructura que se encuentra en esa topografía se dirige hacia el menisco externo. Como viene en la flecha, ese ligamento se dirige de manera oblicua hacia el menisco y se logra insertar en el mismo. Demuestra esta imagen que es una anatomía normal del ligamento cruzado posterior con sus diferentes componentes, de los ligamentos meniscofemorales, el anterior que había dicho y el posterior más fino. ¿No? Generalmente el posterior es mucho más fino, que tiene esa dirección característica que vemos en este ligamento. Pero lo que no vemos es el ligamento cruzado posterior. Paciente sin criterios de inestabilidad, sin antecedentes anteriores de trauma, nunca en su vida tuvo un trauma referido, al menos que recordaba. Ahí muestro los ligamentos meniscofemorales. Bien, en esta gráfica se muestra cómo el ligamento meniscofemoral, que está posterior al ligamento cruzado posterior, bien, el ligamento desaparece y a la vez este ligamento se engrosa. Es como para compensar esa pérdida de ese ligamento, que resulta ser esta lesión. Bueno, deja de ser una lesión parcial y se vuelve una agenesia del ligamento cruzado posterior. Posteriormente confirmada por artroscopía. No encontraron ni rastros de ligamento porque queda siempre una secuela cuando hay alguna rotura crónica o secuelar. Nada. Entonces confirmado el diagnóstico. En los cortes sagitales, cambios en la señal, en topografía del ligamento, pero pensamos lesión parcial en estos cambios en la señal. Bueno, vemos que el ligamento en los cortes siguientes está indemne, pero hay esa alteración en la señal a ese nivel. Y bueno, es una plica infrarrotuliana complicada, es una variante anatómica, es un remanente o un vestigio embrionario que a veces se llega a unir al ligamento menisco-meniscal anterior, a veces a la grasa de Hoffa, o se llega a extender hasta el vértice inferior rotuliano. Pensar en esguinces del ligamento colateral medial cuando no hay antecedentes de trauma o lesiones indirectas como edema óseo contralateral. Bueno, pero vemos cambios en la señal en algunos cortes y como les dije, a veces estas secuencias son muy llamativas, las secuencias de P o de T2 Spare. Entonces, yo veo al ligamento posteriormente en el siguiente corte indemne, solamente en un corte. Por la oblicuidad que tiene es más difícil quizá caracterizar, entonces me valgo de otros cortes. En el corte axial vemos al ligamento totalmente indemne, solamente que posterior a este hay una formación quística bastante marcada, discretamente heterogénea. Obviamente no se ve tantos cambios adyacentes en la señal o de edema, ¿no? Como se ve en la secuencia de PESPIR, porque realza mucho más estas características. En cambio el STIR es mucho más sensata, por así decirlo, al momento de diferenciar bien un edema o un edema óseo o un edema de partes blandas, ¿no? Y en la gráfica vemos ahí representada el ligamento y los quistes parameniscales y el edema en parte por la filtración de estos quistes. Ahí se ve un poco del edema, ¿no? Cuando vemos un ligamento colateral medial que tiene una colección líquida laminar interpuesta que no tiene contacto con el menisco,
dejamos de sospechar que es un quiste parameniscal o es parte del ligamento porque está dentro o por dentro del ligamento, pero separado de la articulación como tal, ¿no? Y en el corte axial vemos claramente cómo se encuentra dentro del ligamento entre los dos fascículos. Bueno, esta es una bursitis del ligamento colateral medial. Generalmente es de tipo secuelar, donde se acumula líquido entre los fascículos mencionados y hace fricción y también puede producir edema. Y digo, el líquido mencionado. El ligamento colateral externo es una estructura de mala interpretación muchas veces por la heterogeneidad que tiene a nivel proximal en su inserción, por la oblicuidad que tiene, tener en cuenta el ángulo mágico en este caso, que muchas veces uno piensa, lo ve y su intenso, ya sea en T1 y en DP-SPIR, y no se fija correctamente en las secuencias axiales. Bueno, también al ser un DP-SPIR, también nos podría favorecer a dar este ángulo mágico, pero teniendo una secuencia STIR que es mucho menos sensible a esto, podemos llegar a caracterizar claramente y definir si es una lesión o no. Además, el antecedente también ayuda mucho, ¿no? Para caracterizar claramente al ligamento tendríamos que hacer una oblicuidad muy marcada. La línea amarilla es la programación habitual que se hace en el corneal estricto. En cambio, si quisiéramos hacer un corte oblicuado del ligamento, tenemos que hacer esa angulación para tener un ligamento completo. Incluso así tenemos cambios en la señal, pero normalmente se lo ve hipointenso. Finalmente, el ligamento oblicuo posterior también debe ser tomado en cuenta. Y un error diagnóstico es cuando hay cambios edematosos en el sector, que no siempre significan que hay lesión. Y menos todavía si no hay signos de lesión o lesión comprobada del ligamento cruzado anterior, porque casi siempre está relacionado a ser parte del compartimento posteromedial estabilizador. Entonces, en este caso, tengo cambios en la señal en el corte coronal de Speir, perdón, ¿no? A nivel proximal que me hace pensar, pero no tengo engrosamientos ni retracción del ligamento propiamente cuando se va hacia distal. Valoro nuevamente en los cortes axiales. Este no es un corte STIR, es un DP-SPIR también. En algunos centros todavía me mantienen protocolos con esto, tratando de cambiarlos. Entonces veo todavía un poco de cambios en la señal, pero no me quedo conforme porque no hay, no hay signos de inestabilidad en el paciente, o sea, es decir, lesión ligamentaria cruzada. Entonces me voy a los siguientes planos. El coronal T1, donde tengo claramente en la primera imagen la inserción proximal, que está indemne, y a continuación como sigue. Entonces me quedo más tranquilo, pero no muchas veces, yo prefiero este corte que viene a continuación, pero que en este caso ayudó bastante. El coronal oblicuo del ligamento cruzado anterior, que lo hacen por protocolo. Y bueno, ahí se ve claramente cómo el ligamento oblicuo posterior mantiene su integridad desde su entesis hacia distal, ¿no? Por detrás en la flecha azul tenemos a la cápsula articular y más abajo o más por delante la flecha amarilla demuestra el ligamento colateral interno. Entonces, como conclusiones tenemos que no todo lo que brilla es oro, es decir, no toda hiperintensidad es patológica. Siempre considerar todos los aspectos técnicos hablados, ¿no? Artificios, valores en la programación, orientación en la programación, ¿no? Estar pendientes de las variantes anatómicas, que es muy importante porque podemos sobrediagnosticar lesiones, ¿no? Y siempre estar en contacto con los traumatólogos. Una buena relación con ellos es importante porque la soberana es la clínica. Entonces, tener un feedback de un lado o del otro ayuda mucho, al menos en nuestra área.
Y como siempre, finalizando con mi clase, la frase que utilizo es: quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Una frase de Claude Bernard. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase.